El domingo que viene, en principio, no estaré predicando yo, estará predicando Ricardo, pero para el siguiente comenzamos una nueva serie de predicaciones, y como viene siendo mi costumbre habitual, quiero enseñaros de qué vamos a estar hablando, para meteros un poco la miel en los labios. Así que... No temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. Y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues eso, el 14 de enero empezaremos a estudiar las cartas desde el cielo, las cartas que dejó a su iglesia Jesucristo después de irse, ¿vale? Entonces creo que es algo muy actual para nosotros, muy importante, y vamos a estar estudiando estas cartas al principio del libro de Apocalipsis, ¿vale? Los niños pueden salir a sus clases. Muy bien, pues después de ver este anticipo, este trailer, ya sabéis que soy muy peliculero y esas cosas. Pero bueno, así soy yo. ¿Qué vamos a hacer? Estamos terminando el segundo libro de Samuel. Estamos terminando los libros de Samuel. Estamos terminando el estudio, el viaje por la vida de David, que hemos hecho ya de varios años. Y hoy terminamos. Hoy se acaba todo. Hoy es el día en el que hacemos repaso general de cuáles son las lecciones que David ha aprendido a lo largo de su vida. Y quizá, leyendo los libros de Samuel, quizá podemos pensar, ¿por qué termina así el segundo libro de Samuel? Recordéis que decíamos, los dos libros de Samuel inicialmente son un solo libro. ¿Por qué termina así el libro de Samuel, con este pasaje un poco feo, ¿no? Del censo y de la matanza de los 70.000 y todo esto? ¿Qué manera más rara de terminar, poner colofón final a una historia tan épica, tan bonita, tan emotiva como es la de la vida de David? Pues vamos a ver, y vamos a ver cuáles son las lecciones que David ha aprendido a lo largo de su vida, cuáles son los pasos que David ha ido dando que le han llevado a ser quien finalmente es. Y aunque es verdad que en este pasaje vemos errores de David, pero sí que vemos que en medio de los errores de David, un David que sigue cometiendo errores, que sigue pecando, pero que ha aprendido mucho, que ha avanzado mucho en su camino, que se ha acercado mucho más a Dios, y que finalmente pues es, como vamos a estar viendo hoy, un reflejo grandioso de el que será el definitivo hijo de David, como vamos a estar viendo en el libro de hoy. Y me gustaría que lo que esté en nuestra mente mientras que estamos estudiando este pasaje sea igual que probablemente lo que estaba en la mente de David al aproximarse, como es este pasaje, más o menos aproximándose al final de su reinado, al final de su vida, a nosotros estar aproximándonos al final de este año, por lo menos, y al ir paso a paso, encaminándonos también al final de nuestra vida, hagamos balance
estemos pensando en qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que Dios nos ha enseñado. ¿Hemos cambiado a lo largo del camino que llevamos andado? ¿Qué nos queda por cambiar? ¿Qué es lo que nos queda por mejorar? ¿Qué es lo que nos queda por luchar? ¿Y cuál es el legado que vamos a dejar? ¿Cuál es el legado que vamos a dejar en este 2023? ¿Cuál es el legado que queremos dejar en el 2024? Pero más importante, ¿cuál es el legado que queremos dejar cuando ya nuestro cuerpo esté debajo de una losa? Pues no son preguntas tontas, no son cosas en las que estar pensando así muy difusas. Es importante porque teniendo bien presente cuál es el final, cuál es a lo que queremos aspirar, tendremos mucho más claro cuáles son los pasos aquí y ahora que tenemos que dar para poder llegar a ese punto. Entonces, vamos a leer este capítulo 24, último capítulo del segundo libro de Samuel, y último capítulo de nuestro estudio del rey David. Segundo de Samuel, capítulo 24, dice así: de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos, diciendo: haz un censo de Israel y de Judá. Y el rey dijo a Joab, comandante del ejército, que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba. Haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Pero Joab respondió al rey: que el Señor tu Dios añada al pueblo 100 veces más de lo que son, mientras todavía vean los ojos de mi señor el rey. ¿Pero por qué se complace mi señor el rey en esto? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab y contra los comandantes del ejército. Salieron pues Joab y los comandantes del ejército de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Pasaron el Jordán y acamparon en Aroer, a la derecha de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y en dirección a Jazer. Luego fueron a Galaad y a la tierra de Taom-Otsi. Fueron a Dan-Jaarán, doblaron para Sidón. Fueron a la fortaleza de Tiro y todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, saliendo finalmente hacia el sur de Judá a Beerseba. Habiendo recorrido todo el país, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Joab dio al rey la cifra del censo del pueblo. Había en Israel 800.000 hombres valientes que sacan espada, y de Judá 500.000 hombres. Después que David contó el pueblo, le pesó en su corazón. Dijo pues David al Señor: he pecado en gran manera por lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Cuando David se levantó por la mañana, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así dice el Señor, te ofrezco 3 cosas, escoge para ti una de ellas, para que yo la haga. Así que Gad fue a David y se lo hizo saber, diciéndole: ¿qué quieres que te vengan? ¿7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas por 3 meses delante de tus enemigos que te persiguen? ¿O que haya 3 días de pestilencia en tu tierra? Considera ahora y mira qué respuesta he de dar al que me envió. Respondió David a Gad: estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos del hombre. Y el Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, desde Dan hasta Beerseba, y murieron 70.000 hombres del pueblo. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruiría el pueblo: basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Entonces David habló al Señor cuando vio al ángel que hería al pueblo, y dijo: he aquí, yo soy el que ha pecado, y yo soy el que ha hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube, edifica un altar al Señor en la era de Araúna Jebuseo. David subió conforme a la palabra de Gad, tal como el Señor había ordenado. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo Araúna, se postró rostro en tierra delante del rey. Entonces Araúna dijo: ¿por qué ha venido mi señor el rey a tu siervo? Y David respondió: a comprarle la era para edificar un altar al Señor a fin de detener la plaga del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que le parezca bien a sus ojos. Mira, los bueyes para el holocausto, los trillos, los yugos y todos los bueyes para la leña. Todo, oh rey, Araúna lo da al rey. Y Araúna dijo al rey: que el Señor tu Dios te sea propicio. Pero el rey dijo a Araúna: no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada.
Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y allí edificó David un altar al Señor, y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra, y la plaga fue detenida en Israel. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este pasaje, muchas gracias por este broche a la vida de David, y te pido que tú nos ayudes en esta mañana a poder entender algunas de las lecciones que David había aprendido a lo largo de su vida, y que tú nos ayudes a aplicarlas a nuestra vida, ahora comenzando este nuevo año. Ayúdanos a, de verdad, tomar buenas decisiones, y de verdad que estas buenas decisiones impacten nuestros corazones y nuestras acciones, para dar pasos para acercarnos cada vez más a tu Hijo Jesucristo. Te lo pido en su precioso nombre. Amén. Pues, aquí tenemos la última historia. Bueno, los dos primeros capítulos del libro de Reyes también nos hablan de David, pero más o menos como un personaje secundario, ya alguien que está en su lecho de muerte, prácticamente pues camino a la tumba, al Seol, dirían ellos, ¿no? Entonces, este pasaje, esta historia, comienza con la ira de Dios encendiéndose contra Israel. ¿Por qué viene esta ira de Dios encendiéndose contra Israel? Bueno, la realidad es que no lo sabemos, ¿vale? Es verdad que quizá puede parecer, y podría interpretarse por el texto, que la ira de Dios contra el pueblo de Israel vino a causa del censo de David. Pero la verdad es que también estas mismas palabras en el hebreo pueden entenderse como que Dios se airó contra Israel por algo que ocurrió que no sabemos, y en la consecuencia de esta ira de Dios fue que Dios, como dice aquí, incitó a David para hacer esta necedad, esta tontería acerca del censo, y entonces la necedad, el castigo contra David y el pueblo por el censo fue el pago por la ira de Dios que se había desatado anteriormente. En cualquier caso, no estamos seguros qué es lo que ocurrió en un principio, no estamos seguros de qué es lo que desató todo esto, pero sí que hay una cosa interesante en todo esto, y es que dice aquí en el versículo 1 que Dios incitó a David a hacer este censo. Este es uno de esos pasajes que algunos de los críticos de la Biblia, y por ejemplo, si habéis hablado con algún musulmán acerca de la Biblia, este es uno de sus puntos clave, ¿vale? Este versículo es una de las cosas que a ellos les encanta. ¿Por qué? Porque aquí dice que fue Dios el que incitó a David para hacer este censo. Sin embargo, hablando de este mismo censo, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice que fue Satanás el que incitó a David a hacer este censo. Entonces, pues ya está, ¿no? O es Dios o es Satanás. ¿Cómo se van a compinchar Dios y Satanás para incitar algo, ¿no? A David. Pues la realidad es que Dios es el Señor y es el soberano de absolutamente todo. Él es el que utiliza incluso los peores actos con los peores propósitos de los peores seres infernales, y todo lo que queramos Él lo puede utilizar para su propio plan, para llevar a cabo su propio plan. Entonces, por ejemplo, dice en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, dice: por eso Dios les enviará un poder engañador, para que crean en la mentira. Dios mismo, al menos está permitiendo que haya espíritus malvados engañando, está hablando de los últimos tiempos aquí Pablo, engañando a la gente para que ellos se dejen engañar, para que al final ellos hagan lo que Dios quiere que hagan. ¿Entendéis? Entonces, Dios utiliza incluso las peores cosas para su buen propósito, y esto lo podemos ver claramente en lo que ocurrió con Cristo en la cruz, ¿verdad? Dios utilizó los peores planes de las peores personas y seres sobrenaturales para llevar a cabo su gran propósito. Dice Pedro, bueno, todos los apóstoles, orando en Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28, cuando estaban orando a Dios después de que liberaran a Pedro y a Juan, dice: en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Entendéis? Tanto los seres sobrenaturales,
por ejemplo, Satanás, o este espíritu engañador del que está hablando Pablo en Segunda Tesalonicenses, como Poncio Pilato y el Sanedrín y todos los gentiles y los soldados romanos y los fariseos, todos a una, fueron en contra de lo que Dios quería para al final hacer lo que Dios había predestinado que debía suceder. ¿Cómo puede suceder esto? Pues porque Dios es soberano. Y porque Dios lo usa absolutamente todo. Él está por encima de absolutamente todo. Y es por esto precisamente que fue Satanás el que incitó a David a cometer esta tontería, a hacer este censo. Pues, según dice el cronista, sí, fue Satanás. ¿Fue Dios el que lo hizo? Pues según dice el narrador de Samuel, sí, Dios permitió que Satanás incitara a David. Por lo tanto, Dios usó la maldad de Satanás para llevar a cabo sus propios planes. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Esto no es una lucha dualista entre el bien y el mal, y en que a ver quién gana, y están así en una guerra. No, 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 no. Aquí tenemos a un Satanás que piensa que está haciendo y deshaciendo, cuando realmente el gran poder, el que domina sobre todos los reinos, el que domina sobre todos los espíritus, el que domina sobre absolutamente todo, es nuestro Señor, es el Dios de Israel, es Jesucristo, y no hay nada que se le escape. Ni siquiera los peores planes de los peores espíritus o de las peores personas. Y esto es algo que nos puede dar gran tranquilidad a nosotros. Así que, por alguna razón, Dios permitió que Satanás incitara a David para hacer un censo. Ahora, ¿qué hay de malo en hacer un censo? Pues explícitamente la Biblia nunca prohíbe hacer un censo. Es verdad que en la ley se advierte en contra de los peligros de hacer un censo. Pero, por ejemplo, el libro de Números comienza con un censo y termina con un censo. Y no hay nada malo en estos censos. No es malo hacer un censo en sí. Es decir, el pecado de David aquí no está en hacer el censo. El pecado de David, y por lo que él después admite que ha hecho una tontería, es el corazón, el propósito por el que él está haciendo el censo. Así que, ¿qué estaba pensando David? Pues no lo sabemos. Quizá estaba pensando en el engrandecimiento propio. Quizá le estaba pensando, mira, voy a ver todo lo que he ganado en mi reino. Mira, voy a ver todo lo que mi buen gobierno y mi buena administración ha logrado. Y a ver cuántos hombres tengo, todo lo que me he multiplicado. O quizá, vamos a ver cuántos ejércitos tengo para ver cuántas naciones más puedo conquistar. O quizá, vamos a ver todo lo que yo tengo para legarle a mi hijo, para que él sepa el gran padre que ha tenido. En cualquier caso, posiblemente lo que David estaba pensando es algo no en cuanto a la grandeza del Dios que le había bendecido, tal y como hemos visto que David estaba cantando anteriormente, ¿verdad? En los textos que hemos estado viendo anteriormente, todo lo que Dios le había dado, intentando darle la gloria a Dios, sino algo intentando darse la gloria a sí mismo. Mira lo que tengo, mira qué grande soy, qué fuerte soy, todo lo que he conseguido, todo lo que tengo, todo el dinero, todos los hombres que tengo, vamos, soy el mejor de mi portal por lo menos, qué grande, qué fuerte. Y cuando él fue a donde Joab, por cierto, Joab sigue ahí como comandante del ejército, después de todo. Y Joab conocía a David, ¿verdad? Sabía de qué pie cojeaba David. Entonces Joab le dijo, pero hombre, David, que Dios te dé 100 veces lo que tienes, pero no intentes dar este paso tan tonto, porque te estás exponiendo a algo que puede ser malo. Y David en este momento no le escuchó, le dijo, venga, adelante, lleva a cabo este censo y te callas la boca, macho. Pues, esto hay que darle para... Bueno, simplemente esto es por donde fueron, los nombres tan raros estos que he estado leyendo antes, fueron en contra de las agujas del reloj, desde Dan al norte hasta Beerseba al sur. Cuando habla varias veces que dice desde Dan hasta Beerseba, quiere decir del norte al sur de Israel, es decir, todo Israel, ¿vale? Entonces fue por todo
por todo el territorio, fueron el ejército y fueron mirando a ver cuáles eran los hombres, tomando datos. Tardaron 285 días, 9 meses y 20 días, y al final llegaron al rey con una cifra. Hay 800.000 hombres que pueden portar espada en Israel, al norte, que no es ninguna broma, y 400.000 en Judá, 500.000, perdón, en Judá, al sur. Y según sabemos, en el momento en el que David recibió esta información, desde luego eran buenas noticias lo que él estaba recibiendo. Mira todos los hombres que tenemos, mira lo fuertes que ahora somos. Es en este momento que le pesó en el corazón la decisión que había tomado. Y dice en el versículo 10 que David dijo: he pecado en gran manera por lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. He hecho una tontería. En este momento, fíjate, sin que nadie viniera a decirle. En otros casos, por ejemplo, cuando David hizo algo mucho peor, ¿no? Que se acostó con Betsabé, que mató a Urías. Necesitó que viniera Natán a cantarle las 40 de parte de Dios. Ahora no hizo falta eso. David, en el mismo momento en el que recibió la información, él supo que he hecho una tontería como la copa de un pino. Yo esto lo único que lo quería era para darme gloria a mí mismo. Era para decir, mira, darme palmadita en la espalda yo a mí mismo. ¿Qué tío más grande eres, David? ¿Qué tío más grande eres? Y ahora que he recibido la información, me doy cuenta de cuál era realmente mi motivación. Y lo siento, Dios. He hecho una tontería muy grande. Perdóname, Dios, perdóname. En este momento, sin que nadie le dijera nada. Y Dios escuchó su oración. Eso fue un día, al día siguiente, antes de que ya amaneciera, David se levantó muy pronto y Dios despertó por la mañanita a Gad que había estado con David desde el principio. Gad, por ejemplo, le encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 5, cuando David estaba huyendo de Saúl. Ya estaba allí Gad con él. Amigo suyo, desde años y años y años, todo su reinado. Pues fue Gad donde David y le dijo, mira, Dios ha escuchado tu oración. Y te da 3 alternativas, para que tú elijas la que quieras. Puedes estar 7 años con hambre, de la misma manera que ocurrió en el capítulo 21, ¿os acordáis? Con lo que ocurrió con los gabaonitas, que Dios les castigó con sequía, con hambre. Puedes estar 3 meses en que los enemigos prevalezcan sobre ti y te estén atacando y estén masacrando a tus hombres, o puedes estar 3 días en los que haya un brote atroz de enfermedad en todo Israel. Tú eliges cuáles son las consecuencias. Y David dijo, mira, yo estoy muy angustiado. David entendió que, mira, la había pifiado tremendamente. Bueno, ya la había entendido antes, pero ahora vio que, desde luego, este error, este pecado que había cometido, era grave, de verdad. Y él dijo, mira, yo no quiero caer en manos de hombres. Que Dios decida hacer conmigo lo que quiera. Yo me pongo en las manos de Dios. Porque yo sé que mi Dios es terrible. Porque yo sé que mi Dios es implacable. Porque yo sé que mi Dios es un juez justo. Pero yo sé que mi Dios es misericordioso. Que sus misericordias, que su gracia es nueva cada mañana. Y que sus manos poderosas para aplastar y para destruir, son manos tiernas de un padre. Por lo tanto, yo quiero caer en estas manos de Dios. David conocía lo que era la misericordia de Dios. David había sido perdonado de algo terriblemente malo por parte de Dios. David sabía lo que era recurrir ante este Dios que perdona, ante este Dios de los brazos abiertos. Y él dijo, que sea conmigo, que sea con mi pueblo, lo que tú quieras. Y David dejó esta decisión en manos de Dios, y Dios decidió por David la opción número 3.
la enfermedad. Y desde el norte, desde Dan hasta Beerseba en el sur, empezó un brote de enfermedad. No sabemos exactamente cuál sería la enfermedad, pero sí sabemos quién era el que envió esta enfermedad. Y es que habla de el ángel del Señor. Alguna vez hemos hablado ya de esta figura del ángel del Señor. ¿Quién es este ángel del Señor que está aquí trayendo toda esta destrucción en contra de Israel? Pues dice el ángel del Señor, pero también dice el versículo 15 que fue el Señor mismo el que envió esta pestilencia sobre Israel. Es el ángel del Señor, y es el Señor, porque este ángel del Señor es Dios mismo. Es la segunda persona de la Trinidad. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ser encarnado, es Él mismo el que estaba enviando esta enfermedad en contra de Israel y matando a estos 70.000 israelitas. Y durante 3 días la enfermedad brotó desde el norte, bajando al sur, y brotó desde el sur, subiendo hacia el norte. Hasta que en el punto climático, en el final del 3er día, estaba el ángel del Señor en la era de este señor que se llamaba Araúna, Jebuseo. Recordad, los jebuseos eran los que vivían antes en Jerusalén. David conquistó Jerusalén de los jebuseos. Probablemente este Araúna fuera el último de los jebuseos que aún seguían viviendo allí. Y esta era que tenía, es donde estaba el ángel del Señor de pie allí, enviando la peste para que asediara y acabara finalmente con la ciudad de Jerusalén. Esta era un terreno llano que estaba a las afueras de Jerusalén, pero un poco más alto, un monte, como una meseta, desde la que se veía toda Jerusalén. Y desde allí estaba enviando la plaga para que destruyera Jerusalén. Y parece ser que al mismo tiempo, mientras que la plaga estaba ya casi entrando a la ciudad de Jerusalén, en este momento climático del 3er día, cuando todo se iba a acabar, dice el versículo 16, cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: ¡basta! ¡Detén ahora tu mano! Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Yo creo que a la vez que esto estaba ocurriendo, ocurría también lo que dice en el versículo 17. Entonces David ya habló al Señor cuando vio al ángel que hería al pueblo y dijo: he aquí, yo soy el que ha pecado, yo soy el que ha hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. ¿Qué es lo que ocurrió? Yo creo que lo que ocurrió fue que cuando David vio que estaba el ángel ya allí, que la enfermedad estaba asediando, que todo se iba a acabar, que iban a morir todos los de Jerusalén, la plaga iba a llegar y a comérselo todo. En este momento, David cayó en oración, en súplica delante de Dios, y le dijo: no los mates a ellos, mátame a mí. Soy yo el que ha cometido esto. La ira viene contra mí. Haz lo que sea a mí, a mi familia, destrúyenos si quieres, pero no mates a estas ovejas. Ellos no son los que tienen la culpa. Y es en este momento cuando Dios envió al ángel, Dios contestó la oración de David y le dijo al ángel, Dios Padre, diciéndole a Dios Hijo, que pare el juicio. Aquí se acaba. En este momento, Dios también envió otro mensaje, esta vez a Gad, para decirle a David: ve allí a la era de Araúna, Jebuseo, y haz un holocausto, allí haz un altar, allí haz un sacrificio para que se acabe esta escena, para que se acabe esta historia y para que hagamos la paz entre Dios e Israel. Y David fue y obedeció, y fue allí donde esta era, a las afueras de Jerusalén. Y fue donde el dueño, todavía Jebuseo, Araúna, y le dijo: Dios me ha enviado a que haga un altar aquí y a que haga una ofrenda de paz, un holocausto, para sellar la paz entre Dios y el pueblo. Y Araúna le dijo: estupendo, venga, hazlo, te regalo el campo. Mira, aquí tengo todos los aperos, todas las cosas para labranza, úsalo para la leña, aquí están los bueyes, úsalos para el sacrificio, aquí lo tienes todo esto. Y David dijo: no, yo no voy a hacer una ofrenda a mi Dios que me sea gratis. No, por supuesto que no.
Yo te voy a comprar la era al precio justo. Y yo te voy a comprar los animales al precio justo. Y no me vas a regalar nada, porque yo no quiero nada, yo no quiero darle nada gratis a Dios. Yo quiero darle algo que me cueste. Porque yo sé que lo que no cuesta, no vale. Y lo que no vale, no cuesta. Así que David se lo compró a un precio justo y allí hizo una ofrenda de paz, dice. Allí selló la paz entre Dios y los hombres. Allí se enterró el hacha de guerra. Allí fue donde se llevó a cabo este sacrificio. Por cierto, la manera en la que compró el terreno para hacer el altar era la manera en la que, por ejemplo, en el libro de Levítico capítulo 27, versículos 20 y 21, se siguen las directrices que da Dios para establecer un terreno como propiedad sacerdotal. Eso es específicamente lo que hace David al comprar este terreno a Araúna Jebuseo. Y este terreno queda apartado de una manera sagrada, de una manera purificada, santificado para uso de los sacerdotes, para uso santo, para uso exclusivo del Señor. Y es aquí donde se hizo este sacrificio, es aquí donde paró el ángel del Señor y frenó la peste, es aquí donde el hijo de David, Salomón, construyó el templo de Salomón. Es la explanada del templo, donde ahora está la cúpula de la roca, que hay tantos problemas. Ese mismo templo, ahí en esa misma explanada, ahí es donde se paró el ángel del Señor, ahí es donde frenó la peste que estaba asolando todo Israel y que estaba a punto de acabar con la ciudad de Jerusalén. Y allí David edificó este altar, hizo la paz entre Dios y los hombres. Bueno, ¿y qué podemos ver aquí de estas lecciones de la vida de David? ¿Qué podemos aprender nosotros? Pues hay bastantes lecciones, hay varias lecciones que podemos aprender, que vemos que David había aprendido a lo largo de su vida y que vemos expresado en cómo él reaccionó en esta historia. Lo primero que podemos ver que David aprende en esta historia es David, en el momento en el que recibió la información de los hombres que tenía, él supo que había hecho mal. ¿Por qué? Porque él supo que había confiado en lo que tiene. Mucho cuidado para este 2024. Ten mucho cuidado en confiar en lo que tienes, en apoyarte en lo que te rodea. Mucho cuidado en pensar que tu salud, tu marido, tus finanzas, tu casa, tu amiguita, tu no sé quién, va a ser para siempre y que esa es la causa, que ese es el origen de tu bienestar, de tu felicidad y de lo bueno. Mucho cuidado con sacar a Dios de la base de tu vida. Mucho cuidado, porque muchas veces, precisamente, lo que Dios hace para mostrarte que estás confiando en un Dios equivocado es quitártelo. Y en ese momento, cuando piensas que caes al vacío, cuando piensas que no tienes nada, es el momento en el que te das cuenta que lo tienes todo, porque tienes a Dios. Y puede ser un momento doloroso, ¿eh? Agradece a Dios todo lo que tienes. Agradece a Dios a tu familia. Dale muchas gracias a Dios por tu salud, por la casa que tienes, por la paz que tenemos en España. Dale muchas gracias a Dios por tu trabajo, pero no te confíes como que eso es todo lo que tienes. No le prestes tu vida a eso como que eso es lo más importante de todo, porque no es así. Y de hecho, se va. Y se va así, en un momento. Ten mucho cuidado con poner tus pies encima de algo que no te sostiene. Ten mucho cuidado. Y la mejor manera para contrarrestar esto, la mejor medicina, es, como digo, tener una mente agradecida. Agradécele a Dios por eso. Si tú le agradeces a Dios por tu familia, tú sabes que tú tienes tu familia por Dios. Que lo importante no es sencillamente tu familia, sino el Dios que te da la familia. Acude al Dios que te da las bendiciones.
y no a las bendiciones, sencillamente. ¿Entiendes? Otra lección que David había aprendido es que, ¿recordáis que hemos visto precisamente la última semana que David es profeta? David era un profeta. Así se le cataloga y así le vemos. Vemos en el capítulo anterior, como dice David mismo, que el Espíritu le habló a él. David era un profeta, pero aún así, aquí vemos como Dios envía a Gad, a David, un amigo cercano, que había estado con él. Dios no le habló directamente a David para decirle, mira, tienes 3 opciones, esta y la otra. No. Dios envió a Gad para decirle esto a David. Y esto es muy importante para nosotros. Es verdad que nosotros tenemos acceso directo a Dios. Podemos acceder a Él por medio de nuestro intercesor, Jesucristo. Él es el único mediador. No necesitamos a nadie más y Él nos ha dado su palabra. Él nos habla por medio de su palabra. Bendito sea Dios. Pero esto no quiere decir que nosotros tengamos que vivir una vida independiente. La relación con Dios, como hemos dicho otras veces, Dios no quiere tener una relación privada con nosotros. Dios quiere tener una relación personal con nosotros, pero no privada. Necesitamos gente a nuestro alrededor. Necesitamos amigos que nos digan, esto que estás haciendo no está bien. Necesitamos amigos que nos ayuden a ver los puntos ciegos de nuestra vida que nosotros no vemos. Necesitamos a personas, a hermanos cercanos, maduros a nuestro lado, que estén mirando nuestra vida. Necesitamos abrir nuestra vida a estas personas para que ellos sean capaces, tengan la confianza y tengan el derecho de decirnos en un momento dado, oye Miguel Ángel, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal. Esto es algo que tú y yo necesitamos. Necesitamos tener este tipo de relaciones vulnerables, de amigos de verdad. De estos amigos de verdad, como dice el autor de Proverbios, cuyas heridas sanan. Necesitamos tener buenos amigos, buenos hermanos a los que abrirnos y que tengan derecho de decirnos que lo estamos haciendo mal. Y de animarnos cuando lo estamos haciendo bien. Y de darnos abrazos cuando necesitamos abrazos. Necesitamos buenos amigos. Este es el lugar adecuado para hacer este tipo de amigos. Otra de las lecciones que podemos aprender para nuestra vida es que, como estábamos diciendo, Dios es el soberano. Él es el Señor de absolutamente todo. Y aquí, por ejemplo, en este texto y en algunos otros pasajes, sobre todo en el Antiguo Testamento, no hay ningún reparo. Quizá a nosotros sí nos produce algún reparo y algún problema en la mente, en decir que Dios es el Señor de lo bueno y de lo malo. Pero es así. Y muchas situaciones que nosotros interpretamos como malas, que vienen a nuestra vida, si no han sido fomentadas directamente por Dios, sí por lo menos han sido permitidas por Dios. Porque Dios no permite que venga nada a nuestra vida sin que Él haya dado su expreso consentimiento. Y todo lo que Dios permite y todo lo que Dios hace tiene un buen propósito, tiene un buen final. Quizá pueda parecernos el hecho aquí cuando dice que Dios incitó a David para que cometiera esta tontería tan grande y tal. Quizá puede parecernos algo así como, madre mía, pero ¿cómo voy yo a confiar en este Dios? ¿No? Algo así tan arbitrario, pero es todo lo contrario. Esta es la razón por la que podemos confiar en Dios en todo momento, porque incluso las cosas malas que pueden pasarnos en la vida, incluso las malas, pésimas decisiones, como dice aquí David, he obrado muy neciamente. Madre mía, ¿cuántas veces yo debería decir esto que dice David? He obrado muy neciamente. Pero incluso las cosas malas que nosotros podamos hacer, Dios lo puede estar usando. Dios puede estar trazando un plan por detrás espectacular. Y esta tontería que David hizo, desde luego una tragedia, 70.000 muertes, imagínate, pedazo de tragedia, ¿no? Pues Dios lo usó. No solamente para estar aquí enseñándonos todo esto, sino para que David comprase ese terreno, específicamente. Para que Salomón construyera el templo ahí. Y para que este templo no solamente fuera visitado, y no solamente Jesucristo lo limpiara en 2 ocasiones, ¿verdad? Echando a los cambistas y todos los que estaban allí vendiendo, sino que fuera algo que apuntara directamente, algo que ocurrió en una colina
justo al ladito de esa colina, donde se paró el ángel del Señor aquel día, en la que nuestro Señor Jesucristo pagó por lo que nosotros teníamos que pagar. Aquella ocasión en la que Dios utilizó algo malo para hacer algo bueno fue como una imagen de algo que ocurriría unos 1000 años después, cuando Cristo fue la herramienta de Dios para que algo malísimo fuera transformado en algo bendito, en algo glorioso. Podemos confiar en Dios en las buenas, podemos confiar en Dios en las malas. Él es el Señor de toda circunstancia. Y en este año 2024, desde luego, van a venir malas. Van a venir buenas, ojalá. Vamos a orar que vengan buenas. Pero van a venir malas. Pero no te preocupes. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas les ayudan para bien, incluso la muerte. Bueno, especialmente la muerte. No te preocupes por lo que vaya a venir este año. No te preocupes por las lágrimas que van a venir este año. Van a venir lágrimas. Yo no quiero venir aquí y proclamar bendición y prosperidad para este año, porque no es así. Van a venir lágrimas, van a venir maldadas. Bendito sea Dios que utiliza las maldadas, que utiliza las lágrimas para lograr su glorioso propósito. Él es el Dios de los grandes propósitos. Él es el Dios que incluso nos lleva a través de los valles oscuros para llegar al lugar a donde Él quiere llevarnos, por medio de lo que hizo su glorioso Hijo Jesucristo. Que a Él sea toda la gloria. Así que no tengas miedo. No tengas miedo a lo que te tengas que enfrentar en este año. Tú agárrate a Dios, confía en Él y Él va a hacer algo grande, te lo aseguro. Aunque sufras, aunque llores, aunque haya difíciles decisiones, pero Él está haciendo algo grande en medio de nuestras situaciones. Otra cosa muy importante para este 2024, y que vemos claramente en este texto, es que, como decía, el ángel del Señor es el mismo que trae la plaga. Aquí le vemos como el ángel destructor. ¿Os acordáis del ángel destructor en Egipto? Que mató a los primogénitos. Aquí le tenemos otra vez, ¿eh? El ángel destructor del Señor. Nosotros le conocemos como Jesucristo. Cuidado con Jesucristo, ¿eh? Ya le veremos el 14, cuando empecemos con las cartas desde el cielo. Como Jesús ya no es un bebé en un pesebre, ¿eh? Jesús ya no es una cosita rechonchita y preciosa así, una escena bucólica con ovejitas. Y, ¡ay, qué bonito! Los ángeles cantan. No, cuidado, ¿eh? Cuidado. Aquí le tenemos matando 70.000 y sin despeinarse. Cuidado con él, ¿eh? No se juega con nuestro Señor. Él no es el osito de peluche, Jesús. Él es el Señor, Jesús. ¿Vale? Él es el Señor, no es Papá Noel. No se juega con Él. No juegues a intentar parecer cristiano. No juegues a intentar aparentar religión o algo por el estilo. Él es el que debe ser temido. Y es una cosa horrible caer en sus manos. Así que lo que podemos hacer con este Dios grande y terrible con el que David se enfrenta, lo único que podemos hacer delante de Él es caer a sus pies y rogar misericordia. Es lo único que nosotros, con nuestras fuerzas, podemos hacer delante de este gran, terrible, santo, justo Dios. Pero esto no quiere decir que tengamos que huir de Él. ¿A dónde iremos? Como dice el salmista, ¿a dónde iré de tu Santo Espíritu? ¿A dónde puedo ir? A ningún sitio. ¿Qué es lo que debemos hacer delante de Dios en este 2024? Pues lo que hizo David, en el momento en el que él fue consciente de lo que había hecho. Él acudió a este Dios terrible, de rodillas. Lo siento, Señor. He hecho una tontería enorme. No debía haber hecho esto. Lo siento. Y lo único que yo puedo hacer es arrodillarme delante de ti y clamar a tu misericordia.
En este caso, David no necesitó que nadie viniera a decirle que había hecho algo mal. ¿Te das cuenta? David reconoció por sí mismo. ¡Qué grande es esto, eh! Puede parecer una nimiedad, pero este paso que había dado David, desde el capítulo 11, cuando Betsabé y Urías, hasta ahora, este paso de ser capaz de reconocer el pecado sin que nadie me lo diga y sin tener las consecuencias aquí, esto es algo grande, ¿eh? Recuerda que David confesó su pecado antes de que Dios le dijera cuál iba a ser el castigo. ¿Por qué hizo esto David? Porque él entendió que el pecado es grave porque es pecado. Decía el famoso predicador inglés Charles Spurgeon, decía, si odio el pecado por el castigo, no me arrepiento del pecado. Sencillamente lamento el hecho de que Dios sea justo. Y muchas veces, lo único de lo que nos arrepentimos es de las consecuencias de nuestro pecado. Y solamente confesamos nuestro pecado si nos pillan o si nos pillan las consecuencias. Y entonces lo único que estamos dejando en evidencia es que nos da igual nuestro pecado. Lo único que nos interesa es que no me pillen, que no piensen de mí, que no sufra las consecuencias de lo que yo he hecho. Pero el pecado en sí es algo terrible. El pecado es lo que clavó a Jesucristo en esa cruz. El pecado es un atentado contra la máxima autoridad del universo. El pecado demanda nuestra existencia eterna en el infierno. Y nada menos que eso. El pecado es decirle a Dios, tú no tienes ni idea, aquí el que mando soy yo. El pecado es un intento de golpe de estado al trono celestial. No es ninguna broma. Así que lo que debemos hacer en el momento en el que somos conscientes que hemos hecho algo malo es ser implacables con nuestro pecado. Dios es implacable con el pecado y demanda que nosotros seamos implacables con nuestro pecado. Ser justos porque yo soy justo. Así que lo que debemos hacer nosotros es acudir a Él con toda confianza. Acudir al trono de la gracia. Porque Él nos perdona. Él es un Dios terrible contra los que se obcecan en su pecado. Pero Él es un Dios misericordioso, como David bien sabía, contra los que acuden a Él de rodillas. Que en este año 2024, nuestra intención del corazón desde el minuto número 1 sea acudir a Dios, confesándole nuestro pecado, que nuestra oración delante de Dios sea, Señor, mira en mí si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ayúdame a ver cuál es mi pecado. En este 2024 deja de intentar ver el pecado en las otras personas y empieza a mirar el pecado en ti. Ese es el importante. El pecado que está en nosotros, el pecado que nosotros cometemos, y no esperes a que venga alguien a decírtelo, y no esperes a que te alcance las consecuencias. Acude a Dios en este mismo momento y pídele perdón por tu pecado. Otra lección que David había aprendido es que él no quería dar un sacrificio gratis a Dios. ¿Os acordáis? Porque David sabía que la religión que no cuesta nada, no vale nada. Y eso es real para nosotros también, ¿eh? La religión que no cuesta nada, no vale nada. ¿Y eso qué quiere decir para nosotros? ¿A nosotros qué nos cuesta la religión? Pues a nosotros quizá no mucho. Para nosotros es gratis. Por gracia. A través de la fe. ¿De la fe en quién? De la fe en el que pagó el máximo precio para que nosotros pudiéramos tener paz con Él. David pagó el precio por la era, pagó el precio por los animales. Su Hijo, Jesucristo, pagó el precio con su propia vida. Él mismo fue el sacerdote, Él mismo fue el sacrificio, Él pagó el precio máximo, Él pagó el precio de sangre. Y si nosotros no estamos mirando y agradeciendo a Dios
el máximo precio que Él ha pagado, nuestra religión no vale nada. Si nosotros sencillamente estamos viniendo a la iglesia e intentando captar algunas lecciones morales para poder aplicar a nuestra vida, intentar aparentar que somos buenos ciudadanos, incluso buenos cristianos, nuestra religión no vale nada si no estamos mirando a Jesucristo, que es el que ha dado el máximo precio, el que ha pagado todo. Si tu religión no ha costado nada, si tú no eres consciente y no estás mirando al precio que ha costado tu religión no vale nada. Y en ese sentido también, en este 2024, debemos ponernos propósitos, buenos propósitos, de dar sacrificios a nuestro Dios, sacrificios que nos cuesten. Y no estoy diciendo de flagelarnos con un palo o algo por el estilo. O de dormir menos para poder estar... No. Estoy diciendo, vamos a ver nuestras Biblias, ¿qué es lo que me pide Dios que haga? Que realmente me duele, que realmente me cuesta, que no me apetece, que no quiero perdonar a esta persona, que no quiero ir y decir a esta persona, que no quiero ser el marido que Dios quiere que sea, que no quiero estar leyendo la Biblia todos los días, que yo no quiero estar preparándome para ser la persona que Dios quiere que sea, que Dios me ha llamado para que yo haga esto, pero yo no lo quiero hacer. Que este año sea, que hoy sea el día en el que tomes la decisión de dar este paso y hacer este sacrificio que realmente te cuesta. No un sacrificio cualquiera, no un sacrificio porque sí, toda esta tontería de los católicos de estar haciendo sencillamente sacrificios por autoflagelarse y por... Eso no tiene ninguna validez. Pero si es algo que realmente me cuesta, que Dios me ha pedido, eso tiene una validez eterna. Y no le ofrezcas a Dios sacrificios que no te cuesten, que sean gratis. Dios es un Dios misericordioso y perdonador. Él debe ser la meta, el objetivo, la parada de cada día, de cada momento de este 2024, de la misma manera que lo fue para David. David dijo, yo no quiero caer en manos de los hombres. Mira, yo no me fío de los hombres, yo sé perfectamente de lo que son capaces. A mí me ha traicionado Joab, a mí me ha traicionado Aitofel, a mí me ha traicionado Absalón, a mí me ha traicionado Saúl, a mí me ha traicionado uno detrás de otro. En los hombres no se puede confiar. Yo confío en ti. Ahí es donde voy yo. Incluso aunque, mira, es que estés con la mano así para darme, como estaba en este momento Dios. Pero yo confío en ti. Porque tú eres bueno. Porque tú eres misericordioso, porque tú eres perdonador. Y yo lo que quiero decirte, lo que quiero decirnos, hermano, en este día, terminando el año y empezando el año, acudamos a Jesucristo, acude a Él. Quizá nunca has acudido a Él como tu Salvador. Quizá estás en esta posición sencillamente escuchándome y diciendo, bueno, sí, algún día tomaré la decisión, algún día confiaré en Jesús, algún día, que hoy sea ese día. Acude a Él ahora. Que acude a Él ahora antes de que sea demasiado tarde. Antes de que en lugar de encontrarte con Él, con ese sacrificio de paz que Él hizo por medio de la cruz, te enfrentes a Él como el ángel destructor. Acude a Él en el día de hoy. Acude al Dios perdonador. Acude a Él con confianza, acude a Él de rodillas, porque Él ha pagado todo el precio de tus pecados, del primero al último. Acude a Él como un hijo acude a su padre. Y todos los que hemos confiado en Él como nuestro Salvador, no dejemos pasar un solo día sin acudir al Dios que perdona. Porque da igual lo que hayamos hecho. Dios no mira nuestro currículum. Y como decía Jeremías, cada día es nueva su misericordia. Grande es su fidelidad. Acudamos a Él. Que este sea nuestro objetivo número 1 en este 2024. Que este sea la gran lección que hemos aprendido del rey David. Acudamos a Dios, porque Él es bueno. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu Hijo Jesucristo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el ángel del Señor. Muchísimas gracias por el Rey de Reyes. Gracias por nuestro Salvador, por el Hijo del Carpintero. Gracias, Señor.
Te ruego que tú nos ayudes a entender estas lecciones, que tú nos ayudes a entender que necesitamos a un Salvador. Que tú nos ayudes a arrepentirnos sinceramente de nuestro pecado, no sencillamente de las consecuencias de nuestro pecado. Ayúdanos a acudir a Cristo. Ayúdanos a ser fieles a Él. Ayúdanos a darle sacrificios. Sacrificios que podemos dar porque tú has dado el máximo sacrificio, que es tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a vivir para Él. Y te quiero rogar por cada una de las personas que nunca han puesto su confianza en Cristo como su Salvador. Te ruego que hoy sea el día, Señor, en el que tomen la gran decisión de sus vidas. Acudan al gran perdonador, al gran Señor, al gran Rey. Y se rindan delante de Él y le digan, Señor, te necesito. Te lo pido en su glorioso, en su precioso nombre. Amén. Que Dios os bendiga y muy feliz año nuevo.